Doctor Valentín Medrano, su participación aquí en Foro 45 ha sido bastante interesante con todo este devenir de la justicia dominicana desde Trujillo hasta estos tiempos. Pero según el Foro Económico Mundial, la República Dominicana está en los últimos lugares de independencia judicial. Sí, ¿Qué está pasando entonces? Y eso es así, eso es así. A pesar de la creación de las altas cortes, a pesar de tener juristas renombrados en esos organismos tan importantes, ¿por qué esa valoración tan mala? Mira, y no tiene que ver directamente, en principio, con el Ejecutivo. Tiene que ver, claro, no es que esté exento. Esto es a causa de un factor que se llama, y lo hemos denunciado muchísimas veces, populismo penal. ¿Cómo así? Ok, te lo explico. El populismo penal se podría definir como una serie de actitudes tendentes a la consecución de que una persona que se presuma comisor de un hecho sea condenado independientemente de que existan pruebas o no, en español. ¿Tú recuerdas cuando Jesucristo fue llevado ante el Sanedrín? Que Poncio Pilato decía, yo no encuentro pruebas que me demuestren la culpabilidad de esta persona. ¿Cuál fue la respuesta? Condenadle, condenadle, condenadle. O sea, yo entiendo que este hombre es inocente. Entonces el populismo penal... Y se lavó las manos en forma irresponsable. Bueno, él no tenía otra cosa que hacer, porque por ejemplo, en esa época me refiero, ahora, un juez con entereza de hoy día, un juez con entereza no actúa como Poncio Pilato. Ahora, nosotros tenemos muchos Poncio Pilatos. ¿Por qué? Porque en un caso grave, un caso connotado, que aparente, claro, depende de quién sea el imputado, que aparente que la persona es responsable, pero las pruebas fallan, los jueces lo que hacen es que le acomodan las pruebas al Ministerio Público, se las arreglan, lo que esté dañado lo arreglan. Claro que le dan aquiescencia a cosas que normalmente en un proceso tienen que ser execradas del proceso, porque es una actitud Pilatos o Poncio Pilatina. Pero ¿y por qué los jueces en República Dominicana actúan con ese nivel de dependencia? Voy. Dentro de las altas cortes, a la Suprema Corte de Justicia le crearon una especie de acompañamiento como alta corte que se llama el Consejo del Poder Judicial, Consejo Superior del Poder Judicial. Esos son una especie como de sensores que están viendo el comportamiento. Pero eso no es malo. Y lamentablemente eso no es malo, le otorgaron la responsabilidad. No, espere, porque el Consejo está para los asuntos administrativos, para administrar los recursos. Pero le adicionaron a eso los asuntos disciplinarios, que es la potestad sancionadora disciplinaria. ¿Cuál es el organismo que tiene que ver con eso? El Consejo del Poder Judicial. Ahora, el Consejo del Poder Judicial se ha convertido en un persecutor de jueces. Si un juez da una decisión jurisdiccional que está prohibido por el Código Iberoamericano de Jueces, está prohibido que por una decisión jurisdiccional una persona sea afectada disciplinariamente. Sin embargo, no solamente se le sanciona, por una decisión jurisdiccional, indefectiblemente que se encuentre, que haya o no la comisión de algún acto reñido con la ley o con la ética, pues al juez lo despiden. ¿Qué hace el otro juez cuando le llega un caso similar? Aunque esa persona tenga razón, lo va a condenar. Entonces, por eso tenemos esos niveles de falta de independencia judicial, que dicho sea de paso, si no hay independencia judicial, no hay justicia, porque el artículo 149 en su párrafo establece que la égida por la que se rige la justicia son los principios de independencia e imparcialidad. Y una justicia no independiente, obviamente que no es justicia. Ahora, cuando tú sumas la cantidad de procesos respecto al resultado en lo que el populismo penal haya obrado, es posible que nos salvemos mínimamente. Un poquito. Ahora bien, hay que resolver ese tema. Y debo decir, para finalizar con el gobierno de Danilo Medina y su aporte a la justicia dominicana, que si Danilo por casualidad no creía en la justicia dominicana y sus aportes fueron, por así decirlo, muy mínimos en términos de apoyo, pues ahora le acaba de dar al Ministerio Público uno de los más grandes, yo creo que históricamente el más grande respaldo económico de la historia al Ministerio Público. Quiere decir que si no creía
por lo menos a partir de esa realidad nosotros tenemos que considerar que el presidente Danilo Medina... ¿Más recursos? Mucho más recursos que todo. Oye, el presupuesto, 3.000 millones aproximadamente. 3.000 millones. Estamos hablando del presupuesto más grande de la historia que haya tenido el Ministerio Público. Entonces salva en parte... No, eso va a tener que producir una serie de situaciones porque tú tienes ya... ese dinero, ¿en qué tú crees que se emplee? Pero lo primero que el Ministerio Público tiene que elevar la calidad de vida de sus integrantes para que ellos a su vez traduzcan eso en un mejor trabajo de cara a la ciudadanía. Mejorar las condiciones de trabajo. Más empleados. También aumentar la cantidad del personal administrativo. Y en lo que tiene que ver con las actividades tendentes a la consecución por vía de la prevención, bueno, pues mitigar el crimen, el delito. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público con esos recursos. O sea, hacer su papel como el ministro de Justicia de la Nación Dominicana. Pero en ética y en corrupción seguimos también en los últimos lugares, los primeros lugares. Sí, claro, pero por eso hay que darle más recursos al Ministerio Público para que ese tipo de cosas no ocurra. Claro está que nosotros tenemos un problema con la Cámara de Cuentas y su participación en las investigaciones judiciales de corrupción. Nosotros no tenemos una ley que proscriba la corrupción. La Constitución de la República prohíbe la Constitución y manda que se sancione. Ahora, ¿cuál es la ley que dice que defina primero el acto de corrupción? Que lo defina. Y que por vía de consecuencia, al definirlo también, establezca la punición. En eso ha sido lento el Congreso de la República Dominicana. Mira, para combatir la falta de justicia en este país, ¿verdad? Y hacer más transparente el sistema judicial, solo nos tenemos que basar en juicios contra los jueces, expulsión de fiscales. ¿Qué podemos hacer para mejorar la justicia en República Dominicana? Aparte de eso, ¿no? Bueno, hay que fortalecer éticamente a los componentes de ambos sistemas, o sea, a los componentes dentro del sistema de justicia de esas dos grandes ramas que tenemos. Porque muchas veces uno cree que haciéndole un juicio disciplinario a jueces corruptos, entre comillas, ¿verdad?, o expulsando policías corruptos, se puede limpiar la justicia, pero se necesita algo más. Se necesita muchísimo más, y lo primero que se necesita es tener legalidad en los procesos. Por ejemplo, cuando se le hace un juicio a un juez, el artículo 192 del Código Procesal Penal te tiene un velo proscriptivo, son impedimentos para que tú me escuches las llamadas a mí. Eso es basado en lo que establece el artículo 44 de la Constitución de la República. Entonces, esa prohibición que tiene el artículo 192, que establece incluso un mínimo de delitos que acarreen pena de 4 años, pero en un juicio disciplinario que no conlleva pena privativa de libertad, el juez te autoriza a que se te levante ese velo proscriptivo sin que la ley lo autorice. Entonces, eso sirve para condenar a un juez, y eso es ilegal, inconstitucional, absurdo, abusivo, innoble. Pues yo he visto, por ejemplo, que hay jueces que han sido llevados a un tribunal disciplinario por variarle la medida de coerción. Lo consideran un acto eso de corrupción. Yo solamente te diré que si tú enumeras las personas que han sido sindicados como el número 1, el más buscado, el delincuente número 1 de la República Dominicana, el peligro público número 1, lo buscas y todos están sueltos y el mundo no se ha acabado. No se ha acabado. ¿Quiere decir esto? Señores, el proceso continúa. Continúa si le varían la medida de coerción. Continúa, pero es un asunto de conciencia. Porque a la población no se le ha educado respecto a las figuras jurídicas que comporta el código, por ejemplo, procesal penal. Incluso hubo un intento de educar a la población con respecto a la Constitución de la República que se quedó ahí, porque nunca se llegó sino a hacer unos cuantos libros que tal vez costaron muchísimo y se repartieron unas cuantas constituciones que tal vez costó muchísimo también,
porque aquí hay que verlo todo a veces con ojeriza. En función del negocio. Exactamente, en función de un negocio. Pero lo cierto es que no ha habido una adecuada educación en términos de derechos y garantías. Doctor Valentín Medrano, exhortación final al presidente de la República y sobre la justicia que queremos. Bueno, dos cosas. Ya le aumentó el presupuesto al Ministerio Público. Bueno, que le dé el 2.49%, 2.66% que dice la ley, la Constitución y las leyes que hay que darle al Poder Judicial. Esa es una exhortación al presidente de la República, el 2.66 para el Ministerio Público y los jueces, 1 punto tanto para el Ministerio Público. Y lo otro, que hay que tratar en la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo porque el problema de la independencia de la justicia se daba más en 2 de los 3 tribunales altos que tenemos, que son la Suprema Corte de Justicia y sus tribunales ordinarios componentes, y el Tribunal Superior Electoral, que se decía que lo controlaba un partido. En ese sentido, la medición que se ha dado con respecto a ellos es lo que hay que procurar que no se vuelva a acontecer. Bien, señores, de esta forma concluye Foro 45, Información para el Cambio. Para Francis Javier fue un placer haber estado con ustedes. Gracias por el favor de su atención. Foro 45, Información para el Cambio.